Hay una convención internacional contra la tortura. Existen mecanismos de control de la tortura. Hay un artículo en la Declaración de Derechos del Hombre que los 191 miembros de las Naciones Unidas han firmado, que prohíbe radicalmente la tortura. Y sin embargo, la mayor potencia económica y militar del planeta practica abiertamente la tortura, incluso hasta causar la muerte, en los territorios de Afganistán, en Guantánamo, en Abu Ghraib, en Irak. Hay aviones que cruzan los cielos de los países de la Unión Europea para trasladar de un sótano de torturas a otro a presos sin inculpar, de los que no se sabe nada, de los que no se conoce ni el nombre, que han sido detenidos por comandos enviados por el señor Bush, que actúan fuera de toda legalidad internacional. Hay, por lo tanto, una destrucción, no solo un retroceso, de partes enteras, de capítulos completos de los derechos humanos. No tenemos ningún indicio de que ha habido ejecuciones extrajudiciales, pero es que no hay información. Entonces no tenemos indicios, pero no es posible saber en ese momento. Human Rights Watch cree que se puede hablar de desaparecidos, porque hay personas, por ejemplo, que han sido detenidos durante más de 3 años y no hay ninguna información sobre su estado de salud, sobre el lugar de detención. ¿Cómo es posible que se haya llegado a eso? Bueno, pues porque eso es imprescindible para que todas las personitas que integramos esta cosa que, en fin, que llamamos humanidad, aprendamos de una buena vez que nos puede ocurrir a nosotros también, que a cualquiera le puede ocurrir. Terminar rapado con un uniforme a rayas, humillado cotidianamente, meado por los perros en un lugar como Guantánamo. A cualquiera le puede pasar. Es lo mismo que lo de la tortura. Si la tortura torturara solamente a los culpables, no sería eficaz. Si estuvieran en Guantánamo presos nada más que los culpables de actos terroristas, Guantánamo no serviría para nada. Sirven estos ejemplos, estos símbolos del poder, funcionan porque emiten miedo. Y emiten miedo en la medida en que le puede tocar a cualquiera. Es un asunto del azar. These are the ones from yesterday. These are the wounded that they never picked up. Lo que sucede es que son auténticos crímenes de guerra, si no incluso pueden llegar a ostentar la categoría de crimen de lesa humanidad. Y ahí está la normativa internacional, está clarísimo, y el poder sobre el sometido es absoluto, y por tanto algún día eso tendrá que investigarse seriamente y sancionarse. No sé si alguna vez lo harán los tribunales militares norteamericanos o civiles o alguna instancia internacional, pero tendrá que hacerse. Hey, we got a friendly coming down. Hacía mucho tiempo que la tortura se practicaba, pero no se predicaba. O sea, no se decía. Pero ahora se proclama a los 4 vientos que la tortura es una maravilla. Y además se lo dice a partir del supuesto falso de que el torturado dice la verdad. Y no es verdad que el torturado diga la verdad. El torturado canta mejor que Gardel, dice cualquier cosa. Todo torturado se convierte en novelista en el acto, y en un gran novelista. No se tortura para obtener información, eso es falso. Se tortura para sembrar el miedo. Y en eso sí que hay que reconocer que la tortura es eficaz. Y por eso es que ahora la tortura es objeto de publicidad incesante. Porque la máquina del miedo, la máquina de sembrar el miedo, utiliza la tortura para prevenir el delito de la dignidad. Lo primero que cada uno de nosotros debe de hacer es mirar la situación de frente.
y no considerar como normal y natural la destrucción, por ejemplo, de 36 millones de personas el año pasado por culpa del hambre y de la desnutrición. No hay que aceptar lo que los amos del mundo dicen. Son las leyes naturales de la economía, no podemos hacer nada al respecto, es normal morir de hambre en Etiopía porque hay sequía, porque la gente no sabe trabajar, porque si hubiese un solo muerto de hambre en París, habría una revuelta. Tenemos que rechazar como algo normal la destrucción de nuestros semejantes por este sistema criminal y mortífero del mundo. De ningún modo debemos permitir que nos intimiden los grandes organismos de comunicación, ni las fábricas de las teorías neoliberales de las grandes corporaciones. Porque todas las corporaciones se ocupan primero de controlar las conciencias, de controlar como pueden a la prensa y el debate público. Y tratan de ocupar el debate público para vaciar los cerebros. No es un fenómeno nuevo, pero ahora se da con particular intensidad esta perversa herencia colonial que nos convence de que la realidad es intocable. El miedo al cambio. No se puede. La intención es buena, pero no se puede. Hay que ser realista. Hoy por hoy, cuando los ministros de Economía son los que de veras gobiernan a nuestros países, pero esos ministros de Economía están a su vez gobernados por el gobierno que los gobierna, que es el de los grandes organismos financieros internacionales, o presuntamente internacionales, imperiales, para decirlo con palabras más claras. Hoy por hoy rige esta suerte de ideología de la impotencia nacida del miedo. No se puede. Y yo pienso que ese miedo al cambio es un miedo muy, pero muy dañino, y que es uno de los miedos más poderosos, más importantes en esta suerte de maquinaria mundial del crimen, porque es un miedo que mata la esperanza. O sea, opera contra la voluntad democrática del cambio. Queda una esperanza que considero muy real y fuerte, y es la nueva sociedad civil planetaria. Carlos Marx dijo que el revolucionario tiene que ser capaz de oír a la hierba crecer. En la decadencia del Estado Nacional, de los partidos políticos, de los sindicatos, ante el crecimiento de la impotencia de estas organizaciones, que por otro lado son totalmente respetables, está el imperativo moral que se encuentra dentro de cada uno de nosotros y que hace que en la situación en la que estamos, frente a ese capitalismo asesino, en un mundo asesino, en el sur y en el norte, las personas se unan. A sus 95 años, Ernesto Sábato ya no hace declaraciones, pero quiso releer el texto que un día no lejano escribió, llamando desde la última curva de su camino a la resistencia contra la injusticia. Y las palabras eternas de la ética brotaron con su voz como respuesta individual ante un mundo despiadado. Creo que hay que resistir. Este ha sido mi lema, pero hoy cuántas veces me he preguntado cómo encarnar esta palabra, cómo vivir la resistencia. En un tiempo, el surrealismo fue para mí una manera de la resistencia, como lo había sido el anarquismo y mi militancia en la izquierda. Pero ahora la situación ha cambiado tanto que debemos de valorar detenidamente qué entendemos por resistir. No puedo darles una respuesta. Si la supiera, saldría como esos creyentes delirantes, quizá los únicos que en verdad creen, a proclamarlo en las esquinas, con la urgencia que nos han de dar los pocos metros que nos separan de las catástrofes. Pero no, incluyo, es que es algo menos formidable, algo más silencioso, algo que corresponde a la noche que vivimos, apenas una vela, algo como lo que es esperar.
No!